Bueno, ¿ves mi pantalla? Sí. Sí, profe. Ok, bueno, el día de hoy vamos a platicar este concepto que ustedes ya leyeron, pero vamos a aclarar algunas cuestiones de las bases de datos distribuidas, ¿no? Entonces, algo que es muy importante es cómo hacer el diseño de nuestra base de datos distribuida. Ya hablamos de la segmentación de la base de datos de manera local y esto nos va a ayudar a nosotros para que sea mucho más rápido, ¿no? Entonces, por otro lado, también hablamos de que vamos a utilizar dos algoritmos, un algoritmo conocido como fragmentación horizontal, otro algoritmo como fragmentación vertical y bueno, también hay una fragmentación mixta. Entonces, cuando nosotros creamos lo que viene siendo una base de datos distribuidas, algo que es importante es conocer cómo vamos a distribuir la información. ¿Qué significa esto? ¿En dónde vamos a colocar? ¿En qué servidores? Los diferentes tablas y o registros de información que vamos a necesitar. Entonces, para ello, pues tenemos que hacer varias cosas. Primero, hacer un diseño del esquema conceptual, que esto nosotros lo estamos viendo como segmentación. ¿Qué significa? Que primero hago la segmentación de una manera local para que la velocidad de respuesta sea mucho más rápida. Posteriormente de este diseño, pues ya lo implemento creando los grupos y los archivos y haciendo el mapeo de qué tablas apuntan a qué archivo para que yo pueda en un momento dado determinar cómo se va a guardar la información. Y en el caso de datos de las bases distribuidas, pues lo que sigue es cómo divido, cómo fragmento esta información para dónde se va cada una de las cosas que yo necesito. Entonces, aquí es muy importante que nosotros tengamos separada nuestra base de datos en diferentes bases de datos, pues para que yo pueda procesar la información. Entonces, la primera parte es, como les decía, un buen procesamiento local para maximizar el procesamiento y que las respuestas pues sean mucho más rápidas. Asimismo, distribuir la carga de trabajo en los diferentes nodos. Vamos a suponer que ustedes tienen una empresa que tiene un sistema de información y en la cual existen diferentes nodos que quieren accesar a esta información. Si está centralizada, pues lo que estamos haciendo es que estamos cargando todo en un solo servidor. Pero si yo digo, oye, pues a mí no me importan las ventas del lado sur, ni del lado norte, ni del poniente. Yo soy oriente y solo quiero saber lo mío. Entonces, a lo mejor alguien dice, bueno, hagamos cuatro servidores, ¿no? Físicamente en diferentes lugares que almacenen la información correspondiente a esa zona. Entonces tendríamos, en vez de tener un servidor grande, mejor tenemos 4 servidores pequeños o medianos, dependiendo del volumen de información, para poder segmentar todo esto. No sé si hasta acá queda claro este concepto. Sí, doctor. Ok. Pero ¿por qué nos referimos a esto? Siempre que nosotros hacemos un proceso, hay un costo de almacenamiento y disponibilidad. El costo de almacenamiento es cuánto ocupa lo que estoy guardando. Hoy en día los discos duros, pues ya hablamos de estados sólidos y algunos inclusive más avanzados en versiones que son caros y que guardan la información y que ayudan a procesar de una manera más rápida los resultados que nosotros necesitamos. Y por otro lado, hablamos de la disponibilidad. Y aquí en disponibilidad nosotros nos referimos a cómo podemos nosotros tener esta información a través de la red, que siempre esté en línea. Y para ello, pues necesitamos invertir en una buena infraestructura de red o en una buena infraestructura de nube. Anteriormente se acostumbraba que cada negocio tuviera su servidor.
¿Y qué implica tener que cada negocio tenga su servidor local? Implica poner seguridad y algunas otras cosas que son caras. Para el caso de lo que viene siendo un negocio pequeño, pues sería prácticamente impagable tener cuestiones de seguridad. Entonces, cuando ustedes vean algunas otras materias más adelante de redes y de infraestructura de tecnologías, se van a encontrar con el concepto de la nube. Es decir, a mí me conviene guardar y almacenar todo en un lugar que quizás no conozco, como pudiera ser físicamente, como pudiera ser rentar espacio, almacenamiento, procesador con Amazon, con Microsoft, con Oracle, con IBM, entre algunas otras empresas que se dedican a la parte de renta, donde nosotros no nos tenemos que preocupar tanto porque nos hackeen, donde no nos tenemos que preocupar porque se vaya la luz, donde no nos tenemos que preocupar por los respaldos, porque prácticamente pues todo eso nosotros lo podemos configurar y automáticamente lo hace en la nube. Entonces a esa parte también se refiere del costo de almacenamiento y disponibilidad. ¿Cómo hacemos estos fragmentos? Pues normalmente dice que hay un enfoque conocido de arriba hacia abajo. Es decir, primero hago mi diseño de mi sistema de información y luego voy segmentando y fragmentando la información que yo necesito. Entonces, este sería un esquema del diseño de bases de datos distribuidas. Y la otra sería el contrario, de abajo hacia arriba, de lo particular a lo general. En este caso, va a depender de lo que nosotros queramos diseñar. Normalmente se recomienda de arriba hacia abajo. Pero bueno, ¿qué preguntas nos tenemos que hacer cuando nosotros vamos a seguir el enfoque de diseño de base de datos distribuidas? Primero, ¿por qué hacer una fragmentación de datos? ¿Me conviene? Segundo, ¿cómo realizo esa fragmentación? Tercero, ¿qué tanto deseo fragmentar? Cuarto, ¿cómo pruebo esta validez de fragmentación? ¿Qué significa? Que la suma de todos los nodos pequeños es igual a la suma de la información de un solo nodo. Entonces, esta parte para nosotros es muy importante. ¿Cómo realizar o cómo asignar estos fragmentos? ¿Y cuáles son los requerimientos de información que en un momento dado voy a tener? Estas son algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer para lograr una buena distribución de información. Dice, el problema de fragmentación se refiere entonces cómo particionar todo esto. Esto es como si fuera un pastel. Vamos a suponer que ustedes tienen un pastel y tienen 20 invitados. Normalmente implicaría que nosotros ese pastel pues busquemos dividirlo en 20 pedazos, en partes iguales. Pero bueno, ¿qué pasa si no llega una persona? ¿O qué pasa si una persona no le gusta el pastel? ¿O qué pasa si llegan 25 personas y pues los pedazos yo los tenía como solo para 20? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar en ciertos ajustes y configuraciones de nuestro problema de fragmentación. Miren, esta imagen que se ve acá, la número 14, es muy interesante porque dice, ¿cuál es el problema de fragmentación en las relaciones? Entonces, miren, la suma es el todo, ¿no? Entonces, todo este cuadro, vamos a suponer que es nuestra base de datos. Y a lo mejor hay necesidad de dividir en fragmento A, como se ve acá, en fragmento B, como se ve acá, en fragmento C, como se ve acá, en fragmento D y en fragmento E. Si se dan cuenta, todos ocupan y tienen diferente información, de tal forma que la suma hace un todo, pero cada nodo, que pudiera ser el nodo A, el nodo B, el nodo C, el nodo D y el nodo E, si se dan cuenta, contiene diferente información. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos creando 3 bases de datos. Una base de datos donde tenemos todos los catálogos, otra base de datos donde tenemos todas las compras y otra base de datos donde están todas las remisiones. Sin embargo, va a funcionar como un solo todo cuando yo haga las consultas de información.
Entonces me voy a adelantar tantito y aquí viene, miren, un ejemplo. Este ejemplo es muy importante porque nos dice, supón que tienes esta información, esta relación, esta tabla. Tiene el número de el nombre, el presupuesto y el lugar. Sin embargo, por cuestiones de operatividad, dice, se divide en dos fragmentos. Y aquí están las condiciones, ¿no? Dice, todos los proyectos que son menores a 200,000 pesos los tendríamos en un servidor. Aquí está, ¿no? Instrumentación y desarrollo de base de datos estarían en una base de datos diferente. Y la otra mitad o la otra parte estaría, dice que son todos los proyectos de más de 200,000 pesos. Y esos estarían de este lado. Entonces, este tipo de fragmentación se llama horizontal, porque lo que hace es partir, hagan de cuenta que tenemos aquí una raya, y así como les puse aquí, ¿sí ven la raya roja? Sí, profe. Sí, profe. Pues aquí lo que hace es dividir, ¿no? Partir, dice, ¿sabes qué? Esta va para acá. Y esta otra de abajo va para acá. ¿Sale? Entonces, así es como estamos particionando o segmentando la información. Pudiera ser nodo 1, nodo 2, y esta hubiera sido el centralizado, ¿no? Son algunas de las cosas que se pueden hacer muchas veces con nuestra fragmentación horizontal. Pero habrá quien diga, oye, no, mejor nos conviene hacer un fragmento vertical. En un lado, como si fuera una tabla relacionada. Por un lado, vamos a tener el número y el presupuesto. Y del otro lado, el nombre y el lugar. Sin embargo, aquí la relación, para que yo sepa cuál va con cuál, pues es esta con esta, ¿no? El número. Entonces, el 1 va con el 1, presupuesto, aquí está, pero lo complementa con el nombre y el lugar. Y así lo va haciendo con el 2, con el 3, con el 4 y con el 5. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Queda claro con cuándo es una fragmentación horizontal y una vertical? Sí, profe. Entonces, ¿nosotros qué estamos aplicando en nuestro proyecto? Las dos, ¿verdad? Cuando hablamos de catálogos, los catálogos es esto. ¿Una fragmentación de qué tipo? Vertical. Porque todos los catálogos quedan en una base de datos. Y cuando hablamos de la información de los almacenes, estamos dividiendo. Esta va al nodo 1, esta va al nodo 2, esta va al nodo 3. ¿Sale? Las ventas y las compras se van a su almacén correspondiente. Entonces, ahí estamos aplicando una fragmentación horizontal. A final de cuentas, estamos utilizando un modelo de fragmentación mixto. ¿Por qué? Porque estamos utilizando los dos. Por una parte horizontal y otra parte vertical. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. ¿Los demás? ¿No los escucho? No, profe. No, profe, ninguna duda. No, profe, ninguna duda. Ok, bueno. Entonces, esta diapositiva prácticamente es la que nos ayuda a nosotros a dividir. Y aquí hay algunas cuestiones que nos dice. Descomponemos una relación en varias relaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nuestra tabla de ventas y ventas detalles, nuestras tablas de compras y compras detalles, la estamos descomponiendo en diferentes fragmentos.
Cuando yo quiera reconstruir, lo que tengo que hacer es unir esa información para que me responda a lo que yo tenga, ¿no? Esa es la parte que a nosotros nos corresponde. ¿Sale? Y bueno, aquí vienen algunas estrategias de replicación y muy importante. Una replicación completa significa que tenemos un respaldo completo en otro lado, pero bueno, hay cuestiones que se complican. Y por otro lado, si es parcial, pues bueno, cambia, ¿no? El manejo de la información. Y por otro lado, si está particionado, también cambia lo que nosotros podemos utilizar, ¿no? Entonces, esta grafiquita de acá de la asignación de fragmentos es muy importante para conocer qué tan complejo pudiera llegar a ser lo que nosotros llegáramos a implementar. ¿Sale? Y bueno, aquí algo que es muy importante es qué significa la información, los datos, qué aplicaciones las usan, cuál es nuestra red de comunicaciones y cuáles son nuestros sistemas de cómputo que nosotros estamos utilizando. No sé, ¿alguna duda o comentario hasta acá? No, profe. ¿Cómo van con la tarea? Pues yo por mi parte bien, profe. Ok. Hoy en la mañana le compartí a su compañerita jefa de grupo, Lilian, cómo van sus calificaciones. Entonces, para que vayan cuidando. No, por Profe, ejemplo... es del primer parcial, Sí. ¿verdad? La calificación que subió. Ahí dice unidad 1, es el avance que llevamos, dice unidad 1. No es como parcial. Aquí no vamos a calificar y promediar unidades. Aquí todo, acuérdense que ahorita la plataforma suma todo. Entonces, ese 5 que tienen ahí, no sé si lo vieron, es lo que vale en porcentaje. O sea, la primera tarea vale 5 puntos, la segunda tarea vale 5 puntos, la actividad integradora vale 10 puntos, entonces llevamos 20 puntos de 100 hasta ahorita. Entonces, si ustedes hacen la suma, van a obtener cuánto llevan a la fecha. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, Montejo Arcos, no sé si está por acá.